Entonces, esta es la primera conferencia de 3 de Saramago. Decidimos hacerle este año un homenaje al maestro. La idea nuestra es trabajar 3 libros diferentes. El primero es ensayo sobre la ceguera, el segundo es La caverna y el tercero es El hombre duplicado. So, básicamente, si tiene película, le hacemos... Ok. No sé qué estábamos pensando. Las conferencias ciencia ficcionarias son espacios... Bueno, primero les voy a contar qué es ciencia ficcionarios. Somos un grupo de gente que nos reunimos acá y hacemos una conferencia una vez al mes, sin ninguna razón. O sea, nos gusta la ciencia ficción, nos gusta hablar de ciencia ficción y somos condenadamente nerdos. Entonces, lo que nos gusta en la vida es dar conferencias, entonces hacemos conferencias. Sí, yo sé, es raro. El grupo tiene en este momento 14 años de fundado. Nosotros llevamos, como dijo Marco, más de 6 años con La Valija. Hacemos las conferencias el tercer sábado de cada mes, menos diciembre y enero, porque vacaciones, porque casi todos somos profes y somos nerdos, y ya dije eso. Voy a comenzar entonces a hablar del ensayo sobre la ceguera. Spoilerísimo alerta, o sea, voy a hablar 2 horas de un libro, o sea, si alguien no lo leyó... Ahora, de todas maneras, esta cosa es anti-spoilers. Aún le pueden contar todo. Uno se puede ver primero la película y luego empezar a leer el libro. Igual el libro tiene otra cosa, ¿sí? No es la historia. No es solamente la historia, no es solamente los hechos que pasan. Yo les puedo contar a ustedes los hechos que pasan y ustedes dicen como, pues sí, las violaron, pobrecitas, y ya. Pero cuando Saramago lo cuenta, la forma en la que él escoge contar las cosas es en sí mismo por lo que uno está leyendo el libro, ¿sí? A pesar de que tiene una premisa que es novedosa, a pesar de que tiene una premisa que es interesante, eso no es realmente lo importante cuando uno lee a Saramago. Cuando uno lee a Saramago, es la forma en la que se hacen las cosas. Quería empezar con Peter Bruegel el Viejo. Obviamente, la idea del tema de la ceguera no es nueva, es algo que hemos pensado desde siempre. Yo creo que no hay miedo más importante en la vida humana que el miedo a la ceguera. Yo creo que una parte importante de la población preferiría morir a tener que vivir con la ceguera. Los grandes casos de superación los asociamos a la ceguera, porque nosotros como sociedad hemos vinculado nuestro comportamiento social a lo que podemos percibir con los ojos. Inclusive es Jesús el que dice, dejadlos, son ciegos que guían ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Nadie nunca lo supo, pero es chévere, porque cuando uno es Jesús, uno puede decir ese tipo de cosas y la gente se imagina lo que sea, como con Saramago. No estoy diciendo que Saramago sea Jesús. Ese debate le costó a Saramago tener que irse del país y tener que vivir en España, lo cual, España. Pensemos, ustedes leyeron este primer párrafo, ¿cierto? Ustedes leyeron esta construcción perfecta. Se iluminó el disco amarillo. O sea, la primera frase, se iluminó el disco amarillo. La forma en la que él nos introduce desde una regla, desde una normatividad, a un mundo que se va a quedar sin reglas, con la primera frase. Me está pintando una cosa visual, no me está hablando de ninguna, pero sobre todo me está hablando de una regla, ¿cierto? Me está hablando de una regla que depende... hermanito, ¿cómo estamos? Bien. Love you, baby. ¿Cierto? Y en este primer párrafo, él nos cuenta todo el libro. Todo el libro está acá. Cómo la ceguera rompe las reglas. Cómo el contrato social se va a acabar. Está acá en el primer párrafo. Y empieza con un disco amarillo. Y cómo esta ceguera se vuelve una incomodidad para los otros, ¿cierto? Cómo la otra persona me afecta a mí. Y cómo la ruptura de la cotidianidad establecida por un conjunto de reglas y normas que nos hemos puesto todos de acuerdo acá en que las cosas son así.
Pero el día que tenemos que enfrentarnos a que una persona no pueda seguir las normas así, seamos honestos, la mayoría de los seres humanos reaccionan mal y reaccionan muy mal, ¿cierto? No sé si ustedes tienen un familiar o ustedes mismos tienen que vivir con una discapacidad y se da uno cuenta de lo incómodo que es para los demás tener que vivir al lado de una... Cuando digo los demás me refiero a toda la gente que no es chévere, ¿cierto? Toda esa gente que le incomoda, es toda esa gente para la cual es un problema que uno sea diferente. ¿Sí? Eso es incómodo. Ay, qué pereza, es que este man no escucha, me pasa a mí, ¿no? Ay, mis estudiantes me levantan los ojos todo el tiempo. Ay, ya hablo más duro, profe. Ay, no, qué jartera, ¿cierto? Todo en el primer párrafo. Eso es escribir con gracia. ¿Quién lo escribió? Este jovenazo, este baby que estaba acá. Ya nos dejó. José de Sousa Saramago. Les voy a hacer una pequeña introducción. Como les dije, esta es la primera de 3 conferencias. Las personas que van a hacer las otras 2 conferencias, que son 2 de los más jóvenes cienciaficcionarios, son la nueva ola del cienciaficcionarismo. Ellos van a completar como un poquito la vida de Saramago. Yo me voy a dedicar como a los primeros años, la juventud que llaman, ¿cierto? Entonces les voy a contar, él nació en Aciñaga el 16 de noviembre del 22, o sea, esperen cuento, 2022 a 1922 son 100 años, porque estamos a 100 años del nacimiento de este man, ¿sí? Y murió en 2010. Sus padres, el famoso literario, poeta, mentiras, el papá de Saramago trabajó en muchas cosas, entre esas carpintero y policía. Y la mamá, pues ama de casa, como muy a la usanza, también de vez en cuando le jalaba lavar ropa y lo que tocara para mantener a los chinos. Inclusive perdieron un bebé y perdieron un niño joven. La juventud, la temprana infancia de Saramago está marcada por la muerte de su hermanito. Hay como unos cuentos ahí, todos como fuertes. Cuando Saramago le hacían entrevistas y le preguntaban por su familia, siempre como que le cambiaba todo, como, oh, sí, no, nos tocó durísimo, sí. Y pues si ustedes se dan cuenta, además el año en el que nació, también le tocó la segunda cuando era joven, entonces como que más cosas se añaden a la juventud de este man. Este man, José Saramago, súper dato curioso con el que ustedes pueden ganarse a todo el mundo en cualquier fiesta, póngale cuidado. Los papás de Saramago, si ustedes se dan cuenta, ninguno de los dos se apellida Saramago. Sin embargo, el nombre legal de José Saramago es José Saramago. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó acá? Esto es un name de plume, esto es un, ¿cómo se dice? Un seudónimo con el que él firmaba, como, sí, me llamo Saramago, ¿cierto? No, el Saramago es esta matita. Es una familia muy amplia de matitas que se dan por ahí, son la verdad, sirven para muchas cosas si uno le entiende a la botánica, no sirven para nada si uno no le entiende a la botánica. Pero al papá de Saramago, el apodo que tenía era Saramago. Eso es lo que, o sea, entonces le decía, Saramago, sí, Saramago, Saramago. Y entonces fueron a registrar al chino, el papá estaba como en otras vainas, se lo dejó al notario, sí, regístreme al chino. No, sí, mire, acá está el pelado, le pongo la bollita y se llevó al pelado porque la mamá estaba enferma. Y bueno, les tocó irse y el notario se quedó haciendo. Nadie sabe si fue chiste del notario o simplemente que de verdad el notario pensó que la familia se apellidaba Saramago. Nadie sabe esto. Saramago nunca quiso contar tampoco, pues además a Saramago obviamente le contaba tener este tipo de historias. Y Saramago es el primer Saramago. Su hija es Saramago, su hija es Saramago, pero él no es, o sea, los papás no son, es un apellido que nace con un error notarial súper, y es su nombre legal, o sea, no es que uno pueda decir como, no, ya no me llamo así, nada, bueno, no técnicamente podría, pero es Portugal, quién sabe cómo son las normas allá. El tipo quedó José Saramago, ¿sí? Es muy loca la historia. Pronto se van a Lisboa, la familia se van a vivir, ahí es donde van a tener la pérdida del hermanito, una cuestión muy, muy triste. José Saramago desde Pipiolo, los papás se dieron cuenta, el chino es repilo. El chino es repilo y cuando vivían en el pueblo lo tenían en el mejor colegio del pueblo, o sea, había 2 colegios, uno técnico y uno académico. Como antes también era el mundo acá, los que somos mayores sabemos que antes le toca a uno como el diploma de uno, decía bachiller académico, como una gran cosa. Y pues los papás lo tenían así en el colegio más académico, pero pues no se pudo mantener eso, sobre todo cuando se van a Lisboa, el papá empieza a trabajar de policía y pues nada, les toca básicamente
entrar a la técnica. En la técnica estudió cerrajería metálica y mecánica. Entonces Saramago, gracioso, a pesar de que era el tipo más académicamente culto del universo y que tenía una biblioteca estúpidamente grande en su casa, ridículamente grande. Hay todo un documental en YouTube de solo la biblioteca de Saramago, y es Saramago dando la vuelta por sus libros. Está en español porque él hablaba español, entonces está en español y está el güey como, sí, bueno, no se le entiende mucho a veces, ¿no? Sí, este lo compré no sé dónde, así, y el güey, sí. Pero el tipo realmente lo que sabía en la vida, o sea, si es por los títulos, el tipo se entrenó para manejar este torno. Esta es es una maquinota, y esto es muy loco porque el torno es una de esas pocas máquinas técnicas creativas. ¿Sí? El torno es una máquina que sirve para crear formas, que implica un pensamiento abstracto para poder sacar las formas. Ahí me piden un tornillo de una forma, yo tengo que sacar una vaina. Ahí me piden un tubo que es así, yo tengo que sacarlo, yo tengo que imaginarme a partir de la silueta. Es como escultura un poco. Es como la escritura. Ya se puso. Pero nada, o sea, no voy a decir que Saramago, gracias a nada de eso, olvídense, eso no pasó. Saramago llegó y se puso a trabajar en eso. El man acaba de estudiar, le tocó de mecánico. Perdón por la escena de Don Chinche, nunca conseguí una foto de... No pude conseguir una foto de Saramago trabajando de mecánico. Lo que sí conseguí fue una foto de las bibliotecas de Lisboa. Y al igual que gente muy amada en este espacio como Ray Bradbury, Saramago se entrenó en la biblioteca pública. Saramago es un hijo del sistema de bibliotecas públicas. Y ese tipo de cosas siempre hay que decirlas. No tuvo dinero nunca con que pagarse una educación, pero pudo ir a una biblioteca pública, sacar un libro, empezar a leerlo y ganarse un berriondo premio Nobel. Perdón por los que están en la grabación, pero el golpe era necesario. En esa se casa con Hilda Reis. ¿Cómo? La verdad, la historia nunca lo explica, uno nunca lo entiende cómo lo logró. Hilda Reis en ese momento no era Hilda Reis, era una chica ahí que estaba estudiando arte, sí, hippie, supongo que se vestía de negro y tenía peluqueado emo, no sé. Me imagino que era así. Obviamente esa gente es pila, fotos de su juventud no hay muchas por ahí, y en las que hay se ven perfectos, juveniles, perfectamente vestidos y con una copa de vino en la boca, así como se ven perfectos. Ellos estuvieron juntos entre el 44 y el 70. Sí, o sea, realmente fue una relación muy, muy larga. Con ella tuvo su única hija, Violanchi. Supongo que le dicen como Violanchi, no sé cómo la pronuncian, sí, la verdad. Trato de... Y pues nada, con ella... Ahora ustedes imagínense, él maneja el torno y ella está aprendiendo grabado en metal y están hablando de imágenes y él se la pasa con sus amigos literatos y ella se la pasa con sus amigos artistas y todo el tiempo están cruzando ideas. Esto es realmente, o sea, ¿se imaginan vivir en una sociedad tan poco clasista que un mecánico puede casarse con un estudiante de artes plásticas y un mecánico puede volverse un literato? Es muy loco. Esta historia es interesantísima. Además, este es el primer libro de este güey. Lo publicó en el 47. Sí, el güey nació en el 22 y su primer libro es del 47. El libro se llama Terra do Pecado. No se lo tienen que leer. Igual es bien difícil de conseguir, entonces no hay problema. No, tampoco es que, acá está Tierra do Pecado. No, Tierra del Pecado, ¿no? Sí. El estilo de esta novela es como si fuera del siglo XIX, nada muy original. En las ventas le fue mal. Saramago lo vio y dijo, chingado, no sé escribir. Es interesante la idea. Él se miró a sí mismo, miró su obra, miró su libro, y en un arranque de intelectual humildad, este man llegó y dijo, yo no sé escribir. Voy a escribir una novela el hijo de puerca día que tenga algo que decir. Y no escribió nada por 20 años. Eso es humildad, eso es integridad artística, eso merece nada más por eso. ¿Quién chingados dice como no, espere, primero aprendo y luego lo hago? Nadie. Este man lo hizo. Y pasó 20 años, ese gran hiato en el que él no escribió nada. Cuando volvió, estuvo escribiendo poesía. El problema de Saramago siempre es formal. Más allá de lo que Saramago... porque lo que Saramago tiene que decir viene de su vida, de su filiación política, de su entender el mundo. Y para eso Saramago es un tipo muy brillante.
muy brillante. Usando una palabra samaragamesca, el tipo es lúcido. Lúcido, que en el lenguaje de él quiere decir iluminado. Este hijo de puerca es lúcido. Pero el problema de él no es la lucidez, el problema de él es formal. El problema de este hiato es encontrar mi propia voz. Y mi propia voz es una parte formal y una parte tener algo que contar. Este tipo dijo, no, es que un culicagado de 20 y tantos años todavía no tiene nada que decir en la vida. Se esperó a ser un señor que le hubieran pasado, que le pasaron bastantes cosas. A que le hubieran pasado cosas, a que hubiera aprendido, pues a entender el mundo para empezar de verdad a escribir. Pero también se esperó a leer, se esperó a entender a los otros autores, sobre todo se esperó a entender las formas escriturales de su tiempo antes de dedicarse a escribir. Eso es integridad. Igual mientras tanto tuvo muchos trabajos, o sea, obviamente el man no duró mucho de mecánico, pues igual era un tipo que tenía, pues que era un tipo muy culto, entonces trabajó con el Instituto de Salud como archivista, dentro del Instituto de Salud acabó en la parte de medios, dirigió un periódico, de la parte del periódico les van a hablar un poquito más el próximo mes, porque pues esa parte del periódico es como muy comprometida políticamente, tiene que ver con los problemas políticos que vivió Portugal durante el siglo XX, tiene que ver con su participación dentro del movimiento comunista, su participación dentro del Partido Comunista. Y yo obviamente no me voy a poner a profundizar sobre eso, yo quiero hablarles de chismes de cama. Entonces más bien me voy a quedar con esto. Entonces él deja a su esposa por Isabelda Nóbrega. Isabelda Nóbrega, ella es periodista, es una escritora escribió para tele, escribió teatro, era como, pues también era una intelectual. Síganse. Welcome. Sí, y pues sí, este güey dejó a la esposa por ella. No les voy a mentir, ¿ok? Esto no es muy defendible. Periódicamente Saramago cambiaba a sus esposas por mujeres más jóvenes. No puedo negarlo. En su defensa... ¿Eran jóvenes? En su defensa, no, ni siquiera. En su defensa, el viejo de la venda. Esto lo puedo decir. O sea, el viejo de la venda. No puedo decir más. A pesar de que la influencia de Isabelda Nóbrega es muy fuerte dentro de la educación escritural de Saramago, tampoco es que haya mucho escrito sobre esto, como que uno pueda leer y entender más o menos pues, de lo que está pasando. Es como que hay como un consenso general entre todos los que conocen a Saramago que le dicen a uno, no, sí, ella lo influenció resto, y uno, pero ¿cómo en qué? O sea, yo me puse a ver lo que la nena escribía y no empatan, ¿cuál fue la influencia? Pero todo el mundo dice que sí. A ella le dedica Memorial do Convento y Ano da Morte de Ricardo Reis. Son los dos que le dedica a ella en la primera edición. En la segunda, como ya estaba con otra, no se las dedica. Vagamundo. En esos años él va a escribir, él va a empezar ahora sí a publicar en serio, manual de pintura y caligrafía, Levantado do Chão y Viaje a Portugal, y hasta que le pega al perrito. Este hijo de puerca le pega al perrito en el 82, ya siendo un hombre mayor. Perdón, no puedo evitarlo, lo siento. Son cosas que salen, no es así, no es intencional, o sea. Pero le pegó al perrito en el 82 y con este libro, Memorial do Convento. Y como les dije, yo no voy a hablar acá hoy de problemas literarios del resto de la obra de él. O sea que si tengo esto acá es por un chisme. Y el por el chisme es porque así conoció a Pilar del Río, su última esposa, que era mucho más, se llevaban 28 añitos. Sí, ahí sí, ya se dio la garra, ya es como uno dice como, sí, hay diferencias pero ya 28 añitos es... Hoy en día Pilar del Río todavía maneja el estate de... La fundación, gracias por salvarme. Con la fundación. Se conocieron en el 86, dejó a la novia, obviamente la que tenía, se casa, con ella se casa. Ella es española, esa es la razón por la que él habla español.
Y bueno, porque se mudaron a Lanzarote. No sé si ustedes conocen Lanzarote, pues si no conocen, los invito, es muy bonito, es una isla en las Canarias sin volcán. O sea, islas en las Canarias con volcán, esta es sin volcán. Es bien bonita, súper bonita, la casa de Saramago es súper bacano. Ustedes dirán, como monje ha ido a... No, nunca. Hay un documental completo sobre la casa de Saramago y su biblioteca, ya les conté. De ahí para allá van a ser los años de éxito, que es entre el 84 y el 2014, van a ser como los grandes años de él. Las próximas conferencias vamos a estarles hablando de todos estos libros, ¿cierto? Con algunos... Tuvo algunos problemas, entonces en el 91 él va a tener este problema con el gobierno portugués. Él publica el Evangelio según Jesús, o Evangelio según Jesús, de Jesús Cristo. Y este güey tiene que emigrar también a España, forzado por la presión del gobierno, que es muy loco, porque el gobierno portugués era de centro liberal. Pero él publica el Evangelio según Jesucristo y la Iglesia Católica se pone súper brava, que no sé si alguien ha leído el Evangelio según Jesucristo. Sí, es que no es tan terrible, o sea, no es como... Sí, pero cierto que no es malvado de como, no, y Jesús tomó un cuchillo y mató a alguien, no, o sea, es como... pues Jesús es medio un poquito más humano que la... Ni siquiera es... El problema no es el personaje de Jesucristo, el problema es el personaje de Dios. Oh, por Dios. Pero malvados. Y lo echaron, pero era un gobierno que supuestamente era laico. Y le toca irse. ¿Dime? Se supone que este país es laico. ¿Cuál? ¿El país del Sagrado Corazón? Sí. Sí. No sería sin más hasta el 98 que lo vuelven a dejar entrar al país. Igual él ya se quedó a vivir en España, o sea, ya tiene todo, y no sé si han visto las Canarias, pero realmente son muy buen vividero. Entonces el man ya se quedó a vivir en las Canarias y se ganó el Nobel, entonces ahora sí todo el mundo lo quiere. Ese día, el día que él se ganó el Nobel, cuentan que en Lisboa la gente abría las ventanas para gritar Nobel y cosas así. Muy loco. Él entraba a lo del anarcocomunismo, de joven fue comunista, militó en el Partido Comunista, pero a medida que su vida avanzaba, leyó más y entendió más, se fue para el lado del anarcocomunismo, lo cual es muy cool, o sea, es de cierta forma una teoría política iluminada. Y lo más chévere es que si uno le dice a alguien, oiga, no, pero el anarcocomunismo es interesante, lo primero que le van a decir es, no, tú estás equivocado, y te van a empezar a votar, es muy chévere, inténtenlo algún día. Murió el 18 de junio de 2010, ¿cuánto llevo? No puse el timer. No puse... ¿Qué? Murió a los 87 años de leucemia, 20.000 personas fueron a su funeral, muy loco, yo no creo que al mío vayan 10. Entonces, ya que se murió, hablemos de... Uy, muy bartesiana esa frase, pero bueno. El ensayo sobre la ceguera, que es el libro que nos trae hoy y que, ahora sí en serio, empiezan las 70 diapositivas. Breve sinopsis. Todo el mundo se queda ciego. Sí, es interesante, porque ella no es una... Ya voy a tener esta discusión acá hoy. Ella no es una persona, ella se le ilumina. Breve sinopsis, de eso trata el libro, todo el mundo se queda ciego. O sea, ¿qué más quieren saberle? Sí, es suficiente plot point que todo el mundo se quede ciego. Tiene 3 momentos, son 3 momentos bien interesantes. Un primer momento que es el contagio. Y el contagio en este libro le va a permitir a Saramago hablar de cómo funcionan los gobiernos, de cómo funcionan las institucionalidades, de cómo nuestro contrato social está escrito y de la lógica que tiene y el sentido y la confianza. Después, la parte del hospital, cuando se llevan a todos los ciegos. Todos estamos en la misma página, ¿cierto? O sea, no... Su merced lo leyó y todos lo leímos, ¿cierto? Entonces, bueno. Sí, para no hacerles el resumen, pero... En la parte del hospital vamos a ver gradualmente cómo caen las normas, cómo el contrato social va desapareciendo, ¿cierto? Y ya cuando ellos salen del hospital, después del incendio, sí, fuego, sí, estamos afuera, somos libres, somos ciegos. Sería una buena canción ponqueta, Libres y Ciegos. Sería súper cool, o sea, me encantaría como eso, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros vamos a encontrar con la huella de todo lo que ha pasado, del colapso.
nos vamos a encontrar con el de... Compañero, sígase usted, por favor. Vénganse para acá. Hola, ¿cómo vas? Donación para la tómbola. Ah, no mames. No, esto no llegó a la tómbola, güey, llámelo. Oh. Oh my gosh, la tómbola, de repente la tómbola se puso interesante. Cool. ¡Ay, qué hermosura! ¡Wow! Y donde Saramago cierra el libro hablándonos del problema de la representación. Mucha gente, que yo creo que esta es como la parte de la que más gente se queja del libro, ¿no? La mayoría de lectores es como, no, pero todo iba bien hasta que entran a la iglesia y todos estos santos y como, no, es que se volvió cristiano, no sé qué, ¡nada! Como a todos los que nos tocó educarnos en un país católico en el siglo XX, este güey, estoy seguro que le dieron como 30 clases de Santo Tomás, así, tin. Está desarrollando el problema desde una perspectiva tomasina. O sea, eso, no le busquen. Ahí es cuando Saramago nos está diciendo que realmente todas las normas existen simplemente como un problema de representación y que nosotros vemos la sociedad como queremos que la sociedad nos vea. Está súper claro. Si uno tuvo que ir a la escuela dominical, no era divertido, pero era obligatorio. Hablemos de la primera parte, del contagio, ¿sí? Como el primer párrafo, ¿cierto? El disco. Ese disco amarillo extraterrestre, alienígena, que sin embargo nos da un conjunto de normas. Él va a utilizar toda esta parte del contagio para definir, primero que todo, definir la enfermedad, ¿no? Luego va a utilizar toda esta parte del contagio para presentarnos a los personajes y acá empieza con las primeras cosas. Tenemos personajes claramente diseñados, definidos, personajes con arcos completos en los que los vamos a ver cambiar, van a empezar de una forma y van a acabar pensando de otra forma y los personajes son anónimos. Es una decisión muy bacana, ¿sí? Le recuerda a uno otros hippies comunistas, esa idea de que el protagonista no es un individuo, sino que el protagonista somos todos, ¿no? Como que van a dar ustedes cuenta que yo creo que si hay un libro con el que él está más políticamente comprometido de su obra es este. ¿Sí? Ese tipo de detalles, como permitir que cada uno de los protagonistas sea cualquier persona, ¿cierto? Va a convertir, y es una seña política, o sea, no crean que él lo hizo como por, uy, güey, no pongámosle nombre para que sea chévere, como que, no. Sí, era realmente un statement político. Es muy diferente nosotros pensar la militancia desde el siglo XXI, hace 40 años, hace 30 años él escribió esto, ¿cierto? Sí, más o menos. Estoy haciendo cálculos rápidos. 30 años. Que sigan. Sí, no. Sí. De Mort de Merrier. Seguite, todo bien. Sí, ya es lo que hay. ¿Cómo vamos? Bien, sigue. Sí. Porque esto es importante. O sea, los personajes, a pesar de que tienen una existencia individual, no son individuos occidentales, no son burgueses, no son individuos burgués de los de la novela romántica. Ese tipo de personaje con nombre y una vida, ¿a quién le importa? Todos somos iguales. Pero lo mejor es que nuestros protagonistas son un colectivo, son un grupo de gente que van a actuar como un núcleo, como si le pudiéramos dar un nombre a ese núcleo. Si solo a algún soviético se le hubiera ocurrido un nombre para ese núcleo como Soviet, ¿qué tal? ¿Funciona? No sé. ¿Cierto? Una comuna. ¿Sí? Inclusive se van a separar geográficamente, pero no me adelanto. Y además, en esta primera parte, él va a establecer una relación entre el gobierno y el individuo. Es el único momento donde él se va a dar el lujo de decir, bueno, ya hay un gobierno. Y en lugar de tomar la salida fácil, porque seamos honestos, la salida fácil siempre es decir que el gobierno es malo. La salida difícil siempre va a ser la verdad. El gobierno es estúpido. No hay gobierno malo. Nunca en la historia de la democracia ha habido un gobierno malo. Nunca. Todos son estúpidos. Y bien estúpidos.
estúpidos a niveles ardenescos que ustedes no se imaginan. Y él toma esa salida y nos muestra cómo opera esa estupidez, ¿sí? El gobierno como máquina orgánica para responder a problemas inmediatos. Y lo único que atina al gobierno es darle un nombre y ver dónde aíslo a estos güeyes. Y si ustedes se dan cuenta, en esa primera parte no hay un científico, ¿sí? Súper simpático. Pospandemia, obviamente, cualquier cosa que ustedes revisen del ensayo sobre la ceguera trata de compararlas con las pandemias, pero en ningún momento del libro hay evidencia, primero, de que esto sea una epidemia. Es simplemente algo que le pasó a todo el mundo, pero sobre todo, no hay ninguna evidencia de que sea pandemia. Pudo haber pasado en una sola ciudad. Es más, en la continuación, en el ensayo sobre la lucidez, vemos que lo primero que dicen, sí, en la ciudad donde pasó lo de los cieguitos. Entonces no es pandémico, está cool. Y el problema de la pandemia a este man no le importa. A él no le importa realmente cómo va a relacionarse con el gobierno. El gobierno solamente va a funcionar acá como una figura paterna que nos abandona, que nos va a dejar botados cuando realmente se necesite. Porque el mensaje del libro igual va a ser que lo más importante somos nosotros, lo que nos salió anarcocomunista este man. Que lo único importante es lo que podemos hacer nosotros acá entre nosotros. Eso es lo único que realmente importa, no solamente en caso de un apocalipsis nuclear, también si nos quedamos ciegos. Entonces define la enfermedad. Voy a leerles algunas veces cosas porque este man escribía muy bien, entonces es como, güey, ¿yo qué hago? Pero ustedes imaginen, el cielo alzó las manos ante los ojos, las movió, nada, es como si estuviera en medio de una niebla espesa, es como si hubiera caído en un mar de leche. Pero la ceguera no es así, dijo el otro, la ceguera dicen es negra, pues yo veo todo blanco. Él no lo sabía, ¿cierto? Él en este momento no estaba pensando en el ensayo de la lucidez, todavía no se le había ocurrido la idea. Pero qué loco que nuestra ceguera sea igual lo que va a pasar en el ensayo de la lucidez con el voto en blanco. Sí, es exactamente, es una, pues claro, es de suerte, ¿sí? Y luego el güey llega a su casa y, en fin, y está solo, se está acostumbrando a ser ciego, sin recordar el estado en el que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. No sé si a ustedes les dio risa todas esas partes del libro, porque hay muchas, es como cada vez que echan un chiste de ciegos, o sea, el güey como, veremos a ver qué pasa, dicen los ciegos, y los otros ciegos se ríen. Ese tipo de cosas son muy graciosas, pero yo creo que el momento mejor, yo creo que el momento en el que uno más se ríe en este libro es cuando el güey llega, está solo, el ladrón se le está robando el carro y el güey está tranquilo porque el man no se le metió a la casa. La ceguera es una cosa complicada, es una cosa que viene en niveles. No sé si ustedes alguna vez han visto un test de estos de si a uno le dan la ciudadanía en Daltonia. Les voy a contar algo así. Estaba viendo un videito de YouTube, sí, que sí es daltónico, y luego, chingado, pero todos los puntos se ven iguales. Y entonces uno, por Dios, no tengo los conos de lo otro, de la cosa que registran el azulito y a mí se me pierden todos entre el amarillo y el verde. ¿Sí? Y entre el azul y hay un morado. O sea, ya hay morados que agarro, pero hay otros que no. ¡Qué loco!, ¿no? Pero además de eso, pertenezco a otra comunidad gigante que es la de los miopes. Pero no es eso, ahí no acabo. Pertenezco a la comunidad del astigmatismo. ¡Astigmatismo! Y desde este año comencé en una nueva comunidad, la presbicia. 4 enfermedades oculares en una. Y me estoy quedando sordo. O sea que me espera una vejez. Qué loco quedarse ciego, ¿no? Y sordo, sí. Digamos que voy en mi plan Helen Keller, así como en bombas. Pero de eso no trata el libro. Esa no es la ceguera. Cuando salió la película en 2008, muchísima gente, hubo como muchas protestas. Porque cuando sale un libro y la gente se queja es raro, o sea, seamos honestos. ¿Quién se queja de un libro? Nadie lo leyó, güey. Es como me contaron que un libro dice eso, pero para protestar me toca leerlo, entonces no pasa nada. Pero cuando salió la película, obviamente Twitter ya existía y se encendió el fuego. Porque ¿cómo van a representar así los ciegos? Y claro, es muy lógico, porque en la película los ciegos sí son ciegos. ¿Sí?
en el libro los ciegos somos nosotros. O sea, hay una mujer que me está mostrando a los ciegos, pero yo estoy ciego leyendo el libro y eso está claro desde el semáforo. En el semáforo yo me doy cuenta que el que se quedó ciego soy yo y me están poniendo cada frase el problema político. Tin, 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 tin. Pero en la película no. Esto no se puede mostrar de otra forma. El problema de la ceguera es un problema. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y seamos honestos. Si estamos acá en esta librería hoy, no queremos ver. Sí. Yo sé que es difícil de escuchar, yo sé que es extraño. En este momento ustedes estarán pensando, wow, no, monje. No, por favor, pero sí. Sí. Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que... ¡Oh! Muito obrigado. Primera cerveza en 6 meses. Ah, muy bien. Nunca, ustedes saben, yo soy un angelito. Ciegos que viendo no ven. ¿Sí? Esto realmente, y por eso les digo que hacia el final del libro él va a desarrollar el problema de la representación. Lo va a enunciar, porque él no lo había enunciado antes. ¿Sí? El problema de la representación, para los que hemos estudiado arte, sabemos que no se trata de algo que está allá afuera hacia mí, sino cómo me proyecto yo en la cosa que está allá. Cuando yo llego y veo una obra de arte, no estoy viendo una obra de arte, estoy viendo lo que mi mente entiende. ¿Pero qué es mi mente? Mi mente es un cuentito, ¿cierto? Mi mente es una historia que me he venido contando y depende de mi condición social, de mi partido político, de que mi hermanito me pegó cuando tenía 2 años, de que hay gamines en la calle, de que vivo en el tercer mundo, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo veo realmente. Esto no siempre ha sido así. Hay gente muy cool, que quiero aprovechar para hacer el comercial, que son los realistas. Todos hippies, barbuchos, marihuaneros, él sí. Marihuaneros de universidad pública, tirapiedra. Este niño, tirapiedra literal, tuvo que joderse la vida por ser tirapiedra realmente. Y cuando digo tirapiedra es porque tiró piedra. Lindo. Él no era de la Nacho porque estudió en Francia. Pero si hubiera vivido acá, hubiera sido de los de la Nacho que se van a Cali a tumbar esculturas. Era su trabajo, tumbar esculturas. Este man es el primer pintor que se va a tomar en serio el problema del realismo. Mientras el resto de las personas en Francia en esa época estaban pintando reyes, reinas, actores históricos, estaban pintando a Hércules, estaban pintando a Jesús, este man está pintando a sus picapiedreros. Y lo está haciendo en dimensiones históricas. Es un cuadro gigante que uno llega a la... pues claro, en el siglo XIX, si uno pintaba un cuadro pequeño, era pues de gente que no era importante. Pero si uno pintaba un cuadro grande, era pues de la gente importante. O sea, seamos honestos, o sea, uno no pinta gente pobre, ¿no? Y este güey decide hacerlo, pero además decide hacerlo de una manera que de verdad retrate las condiciones sociales de existencia de estas personas. Por eso los picapiedreros. Este cuadro de estas 2 personas que están trabajando en la construcción de la Ciudad Luz, estas personas que están garantizando el París que... Bueno, no solo ellos, ¿no? También las colonias africanas que se vieron... En fin. O sea, entre África y ellos construyeron la gran ciudad que es París hoy. Construyeron la gran ciudad de finales del siglo XIX. Y nadie los estaba mirando. Porque el realismo es realmente eso. Los realistas echan un reguero de discursos así, pero al final el realismo es mostrarle a la gente lo que no quiere ver. Cuando yo hago una pintura realista como El entierro en Ornans, cuando yo hago una película neorrealista como El ladrón de bicicletas, que no se lo han visto y si no lo han visto se las hiper recomiendo. ¿Ya la vieron? Sí, cool. Yo estoy señalándole a la gente lo que no quieren ver. Yo estoy tratando de mostrar, yo estoy dirigiendo su mirada hacia allá. Venga, papito, deje de mirar pendejadas y mire, este es el problema que realmente tenemos. El problema que nosotros... Los realistas, desde la visión de gente como Saramago, son realmente gente iluminada. También lo sé en la literatura, ¿no? Y hay formas de ser realista. Obviamente uno no tiene que irse realista a lo de Sica. Es una forma, es una opción y está cool ser realista a lo de Sica. Sin embargo... pues uno también puede ser a lo García Márquez, ¿no? O sea, a lo de Sica, a lo García Márquez. No sé si leyeron Las uvas de la ira. Si lo leyeron, si no, es
Pero este es chévere, este es bonito. Y ahora tiene una casa donde la gente baila, es cool. Perdón, ese fue un chiste muy terrible, lo sé. Y entonces esta cosa, ¿no? A Saramago todo el tiempo le preguntaba, no, o sea, la ceguera natural está en el ojo, es una ceguera blanca, es una ceguera de luz, ¿sí? Todos los personajes hablan de esto, ¿no? Todos los personajes como deslumbrante, inclusive hay un momento donde no pueden dormir de la cantidad de luz que ven, ¿sí? Que se acuerdan, están en el hospital y están tratando y se cubren, ¿no? Cuenta la señora que ella piensa como tan baby, se cubren ahí como tan ciegos, ¿sí? Porque es una ceguera del alma, no es una ceguera física. ¿Sí? Este es el momento más bonito del libro porque es el momento donde ella se da cuenta que la ceguera realmente no es una cosa que nosotros alguna vez vayamos a poder explicar. Es una ceguera realista. ¿Sí? Es una ceguera de no querer ver lo que está ahí. Y ella, como iluminada, por eso, no sé a quién le pasó, pero yo creo que a la mayoría de personas leyendo el libro le pasa como, ¿y esta señora por qué actúa así? Tiene unas tijeras, mátelos a todos, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más gente piensa, como, tiene las tijeras, mátelo, no se debe violar, güey, mátelo, o sea, ¿cierto? Y no lo hace. Y y ella va a tener muchas reacciones extrañas. Si ustedes le dan la vuelta al libro, a la visión realista del libro, vamos a encontrarnos con que todas las acciones de ella sí tienen sentido. Porque ella está accionando como... Pero no me adelanto. Pero sí, un ser político. Pero no me adelanto porque... Bueno, y lo que les decía ahorita, me parece muy chévere el libro. Nunca queda claro si la enfermedad se contagia. Hay como pistas, hay como cosas, pero sí hay una cosa que tiene interesante de cómo José Saramago plantea este universo de ciencia ficción con su novum y todo completo así... Canon de la ciencia ficción, se puede ganar un Hugo fácil. Es simple y sencillamente sin hablar con una... No hay un doctor, no hay un científico, ¿cierto? ¿Qué es la solución fácil, no? O sea, ¿qué es lo que uno haría? O sea, seamos honestos, yo empiezo a escribir algo pandémico, los zombies inclusive, lo que sea... Y siempre voy a sacar al científico que va a explicar, oh, claro, la enfermedad se transmite así. Y eso después me va a servir a mí para que la trama avance. Porque después, entonces, como yo ya sé que se transmite así, voy a tratar de evitarlo. Acá no hay. ¿Sí? Acá tenemos una enfermedad que simplemente da. ¿Cómo se pega? No tenemos ni siquiera tenemos ni idea si se pega. Se supone. Y entonces nosotros vamos a encontrar en varios momentos del libro que los funcionarios del gobierno, sí, claro, suponemos que se pega. Sí, el médico también, no, sí, creemos que se pega. El único que dice saber que esto es un virus es el sargento. Porque el sargento es el único que dice, muerto el animal, muerta la rabia. Es el único que sabe, cree saber. Como siempre, los soldados, lo chévere de ser soldado, supongo yo, porque no soy un soldado, es que ellos viven en un mundo de verdades universales, ¿no? Como, enfermo, es un virus, mátelo. Ya. Es un comunista, mátelo. Ya, es sencillo. O sea, como enemigo, amigo, ya viví así. Entonces es chévere que el sargento es el único que sabe con certeza que esto es un virus. ¡Pin! Pero no hay científicos. Cero científicos. En el momento en el que el doctor trata de contar, porque pues es un oftalmólogo, ¿no? O sea, no es un doctor. Perdón. Hay oftalmólogos en la sala. Hay oftalmólogos viendo, lo siento. Pero, lo siento. Su mujer sí es la mujer del médico, pero al revés no. Okay. Él trata de contactar al gobierno, él trata de contactar a los científicos y se topa contra un burócrata. Hay una pared en un teléfono que le dice, no, pues inclusive le dicen, llame a un médico de verdad porque usted no es un médico de verdad. Es toda esta organización social, llamémoslo, por darle un nombre casual, llamémoslo sistema. Es todo casual, yo sé que el güey era narcocomunista y no debería usar la palabra sistema, pero votémoslo, así. Es todo este sistema que está diseñado simplemente para evitar que haya un contacto directo entre el intelectual y el científico, ¿cierto? Hay una separación. Entre el intelectual y el científico va a haber un conjunto de burócratas a la mitad y están perfectamente descritos en el libro, en esta parte del contagio y cómo queda claro que esto no sirve para nada, ¿cierto? Perdón, esto sí se los voy a leer.
Mientras no se aclaren las causas, esto es por el altavoz, ¿no? Esto se lo están diciendo a ellos por el altavoz. Mientras no se aclaren las causas o, para emplear un lenguaje adecuado, la etiología del mal blanco, como gracias a la inspiración de un asesor imaginativo... no, esto no es... perdón, estoy en el párrafo equivocado, pero bueno. Esto no es de... sí, sigo leyéndolo, más bien, disfruten. Como gracias a la inspiración de un asesor imaginativo, la malsonante palabra ceguera sería designada mientras no se encontrara para aquel mal tratamiento y cura y quizá una vacuna que previniera la aparición de casos futuros. Todas las personas que se quedaron ciegas y también quienes con ellas hubieran tenido contacto físico o proximidad directa serán recogidas y aisladas para evitar ulteriores contagios que, de verificarse, se multiplicarían según lo que matemáticamente es costumbre denominar progresión geométrica. Quod erat demonstratum, concluyó el ministro. Un político escuchó a su asesor publicitario. Es Don't Look Up. Es la misma vaina. Es ese tipo de gobierno. Y ahí se los llevan para el hospital. Y en el hospital, acá es donde nosotros vamos a ver una curva progresiva de desaparición de las normas sociales. Primero va a haber una separación con el gobierno, no hay un abandonamiento, hay una pérdida de la calidad de ciudadano a través de la enfermedad. Normal, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre ser ciudadano y otra vez ser paciente, son dos cosas diferentes. Y vamos a ver cómo las normas van colapsando y cómo van desapareciendo poco a poco, cómo se van creando nuevos órdenes, cómo vamos a repartir el poder y cómo reaparece la sociedad. Empecemos pensando este tema del abandonamiento del gobierno. Y uno diría como, oh por Dios, eso solo... No, esto acá pasó. No sé si identifican este pueblo, ¿alguien lo identifica? Es Agua de Dios, efectivamente, uno de los pueblos, bien bonito, Agua de Dios, se los recomiendo, como lugar turístico para ir a ver la iglesia y tienen un kiosquito y hay una tienda donde venden cerveza. No hay más en Agua de Dios. Pero es bien bonito, el clima es bonito, todo chévere. Pero hasta hace muy poco tiempo mandamos a la gente a Agua de Dios. E ir a Agua de Dios implicaba perder los derechos ciudadanos. Esto es una cosa de la que nosotros no hablamos normalmente, pero estar enfermo en ciertas condiciones puede significar el extraerse de la sociedad, el convertirse en otra cosa. El cambio de ciudadano a paciente. Y esto es por virus. La cantidad de veces que uno pierde la condición de ciudadano por vejez, la cantidad de veces que uno pierde la cantidad de ciudadano por cáncer, ¿sí? Los médicos le van a mentir a uno simplemente porque uno tiene cáncer y ya se va a morir, entonces mejor no le digo nada y dejémoslo que vaya y se muera, ¿cierto? Esto va a pasar y es espectacular la manera en que este man lo presenta acá, porque entonces el gobierno, con todo el derecho, con absolutamente todo el derecho, ¿quién le da el derecho al gobierno de hacer esto? El gobierno mismo, lo cual es súper lógico. ¿Sí? ¿Quién me da a mí el derecho de decir quiénes son ustedes? Yo mismo me dije acá, güey, sí, yo, sí, ya ahora yo les digo a ustedes quiénes son. Es bien, así hicieron Agua de Dios, de verdad, estaba bacano, no sabían qué hacer, y los pusieron acá y no cupieron, entonces los movieron para allá y al final los dejaron en Agua de Dios. Donde seamos honestos, no sé si conocen la historia de Agua de Dios, pero todo el mundo que vivía en Agua de Dios estaba muy feliz viviendo en Agua de Dios. Solo que no podían salir, y si salían, los arrestaban. Y si lo cogían a uno afuera, lo metían a la picota. Para que contagiara a todo el mundo en la picota, supongo, no sé. Bueno, la ausencia de autoridad lleva al colapso de las normas sociales. Este es uno de los temas más importantes del libro. Va a estar súper desarrollado dentro del libro en momentos muy importantes. Es básicamente, ¿qué pasa si no hay un contrato social, ¿no? ¿Qué pasa si carecemos? Y hay varias formas de enfrentarlo y los personajes lo enfrentan todos de diferentes formas. Hay personajes para los cuales la ausencia de las normas implica un problema al que tenemos que encontrar solución. Y está cool. El problema es que la mayoría de personas no tienen ese enfoque. O sea, la mayoría de personas frente a la ausencia de reglas entran en bloqueo, básicamente no sé qué hacer. Simplemente es como cuando en ese momento, ¿se acuerdan cuando los dejan salir del... Bueno, cuando está incendiando todo y caen en la calle y los ciegos se quedan en la calle sin saber a dónde ir? Ya no tienen normas, inclusive lo piensan. Antes allá adentro sabíamos dónde estábamos, acá afuera no. ¿Sí? Acá afuera ni siquiera sepa dónde ir. Hay una parte gigante de la población mundial que es así. Y hay otra parte gigante, inmensa, que simplemente cumple las reglas porque hay que cumplirlas, porque los están viendo.
¿cierto? Cumple el contrato social por vergüenza o no sé por qué extraña razón cumplen el contrato social, pero lo siguen. ¿Cómo se da uno cuenta de esto? En el hospital, muchos, como ya nadie los está viendo, empiezan a cagar en cualquier parte. Y está muy loco, porque si uno vive en un lugar de este tamaño y empiezo a cagar ahí, pues yo me estoy jodiendo, yo mismo me estoy clavando el cuchillo. Y Saramago es brillante en esto. Saramago nunca vivió tras una pandemia, pero la mayoría de gente es tan estúpida que caga ahí. De frescura, de tranquilidad lo van a hacer. La primera vez que yo leí el libro, hace muchos años, no digamos que tan viejo soy, ese tipo de cosas me parecían bárbaras, ¿no? Inclusive no lograba atraparlas. También yo creo que era como mi juventud, que había cierto modelo de irrealidad y de confianza en la raza humana, de confianza en las personas y decir, no, güey, no, nadie haría eso. Pero ahora, a mis 40 y tantos años, me preocupa al leerlo darme cuenta que sí, que hay una gran parte de la población y que convivo con ellos diariamente y que hoy en día puedo verlos no acá, obviamente, no acá, pero en otros escenarios uno puede ver a las personas que efectivamente si no hubiera normas empezarían a cagar en cualquier lado, ¿sí? O sea, hay mucha gente que va al baño en un sanitario porque lo están mirando. ¿Sí? Y de eso, ese es uno de los temas más importantes del libro. Cómo la ausencia de reglas afectan a diferentes grupos y a diferentes tipos de personas. Y vamos a encontrar desde las personas que se vuelven malas, pero pues así de pistola y violemos gente, hasta las personas que simplemente la ausencia de reglas le quita cualquier sentido a su vida y se vuelven un animalito más. Y ni siquiera un animal, cuando uno dice, cuando la gente dice, hablando de este libro, ¿no? La gente habla como de, no, y es que se vuelven animales. Uno como que lo primero que piensa es como tigres, leones, no, güey, vacas. O sea, cuando hablamos de que la mayoría de gente se vuelve animales, es un animal que si no lo muevo se queda ahí. Que si yo lo dejo con una cuerda que no está amarrada a nada, sino que le doy acá un nudo, la vaca se queda. La mayoría de personas sin reglas son así. Y eso para Saramago, eso le destrozó el alma a Saramago. Él hablaba mucho de esto. Él hablaba mucho de lo difícil que fue escribir este libro, lo triste que quedó, lo mal. Él tardó un tiempo en recuperarse después de escribir este libro, después de pensar la humanidad. Porque, o sea, uno lo lee y uno se siente mal. Este güey lo escribió. O sea, a este man se le ocurrieron esas ideas. Él las pensó, él las analizó, las discutió con su editor y las volvió a leer y las reescribió. Y las puso con buen ritmo. Juepucha, eso tiene que joder la cabeza a uno mucho. El reconocer como personas que básicamente somos una paila. Entonces todo empieza más o menos bien, ¿no? O sea, tenemos el semáforo y la sociedad. Todavía hablamos de que hay ladrones, juepucha. O sea, un ladrón se robó propiedad privada. Al final del libro la propiedad privada importa 5, pero hay un momento del libro donde la propiedad privada es algo importante. Este man se acaba de quedar ciego, pero se encuentra con el man que le robó el carro y se agarran a golpes. Ciegos, 2 ciegos peleando por propiedad, mientras todos le gritan que no tiene sentido, pero la propiedad privada todavía importa, ¿cierto? Y todavía podemos entender cosas como el taconazo que la chica le da al man, pero poco a poco las normas se van a ir perdiendo, ¿cierto? A medida que van pasando las cosas, más cosas van pasando, más laxos nos ponemos, ¿no? Con la pérdida de las reglas. Al principio es como, bueno, organicémonos, cuéntense cuántos son en cada cama, cuántos son en cada cuarto. Al rato, cuando ya llegan los últimos ciegos, si tratan de entrar acá los matamos. Y todo acaba con, he matado, dijo en voz baja, quise matar y maté. Ese es el momento donde definitivamente las reglas se acaban, cuando ella tiene que matar. Y si ustedes se dan cuenta, es una muerte que a los ojos de todos nosotros debió haber pasado 20 hojas antes. A la primera violación ella debería andar matando gente, es un castigo justo por la violación.
Pero esta mujer es una iluminada. Esta mujer no es un ser humano. Pero llega un punto donde todo esto, donde simplemente las normas se acaban. Y ella impone las suyas. Ella se vuelve el propio juez del mundo. En el hospital hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Si ustedes, pensando en darle la perspectiva ranceriana al libro, sobre toda la parte del hospital, es muy interesante cómo este güey trata de contarnos cómo se organizan los espacios, cómo el hecho arquitectónico del hospital es completamente modificado por el hecho social. Si es un hospital psiquiátrico, Foucaultiano, sí, obviamente este güey leyó a Foucault, obviamente por eso es un hospital psiquiátrico, pero los espacios se van reacondicionando y se van reorganizando. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero no pasan 20 hojas desde que llegan al hospital, donde importa 5 que esto sea un hospital. Este hospital hubiera podido ser una cárcel, un colegio, un edificio de apartamentos, lo que fuera, porque ellos lo reorganizaron. Las salas empiezan a tener nombre, ¿no? Este es donde viven los malos. Este es donde viven los que no importan. Esto es donde vivimos nosotros. Esto es donde viven los contagiados, que igual ya son ciegos, pero le seguimos diciendo los contagiados. ¿Sí? Cada uno de los espacios tiene su propia organización política. Y esas organizaciones políticas solo sirven para una cosa: repartir la comida. Puro reparto de lo sensible, pero al 1000. Si no conocen a Jack Rancière, les va a encantar. Pero la idea de que la política realmente solamente a un nivel sistémico y abstracto, la política solamente es cómo cuadramos, cómo nos repartimos esta vaina, ¿cierto? ¿Y esta vaina qué es? Es lo que tenemos. Es una idea muy ranceriana. Y poco a poco, hoja a hoja, nosotros vamos a encontrar cómo Saramago nos va mostrando los detalles, la minucia, la finura de cómo se da esa organización. ¿Sí? Sin embargo, la humanidad no es poder. O sea, este man trata eso, se le mete, es el demonio marxista que se le mete al güey, así, ¡ah! ¡Ah! Pero él mismo se exorciza, saca el demonio marxista y vuelve. ¿Cierto? Porque también hay otro demonio que es como un demonio cristiano. Este libro es raro por eso, ¿no? Es entre marxista y cristiano, es una cosa extraña. El problema de la humanidad nunca ha sido un problema de poder. ¿Ya? ¿5? ¿Estamos listos para la vida es una tómbola? Ah, listo, termino hospital y... Ok, cool. Y la humanidad no es poder, la humanidad no es capital. ¿Se acuerdan que les dije que Kubert tumbaba...? Sí, por culpa de esta le tocó exiliarse a Kubert. La humanidad no es el capital. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esta novela sí tiene un trasfondo súper, hiper, mega comunista en la manera... Porque yo creo que es la frase más famosa es que uno no se puede... O sea, el pensamiento más famoso es que uno no se puede imaginar hoy en día la humanidad sin capital. Es tal vez el pensamiento más difícil, ¿no? Pensar el fin del capitalismo. Es más fácil pensar un apocalipsis zombie que el fin del capitalismo. Y este güey nos da un tinte de lo que podría ser el fin del capitalismo, ¿no? La no existencia del capital, ¿sí? Pero igual que la Comuna de París es algo temporal, ¿cierto? Y por razones externas, simplemente todo el mundo volvió a ver. Entonces, en el momento en el que todo el mundo vuelve a ver, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, el niño estrábico otra vez apenas abre los ojos y ya no trata de tú al doctor, ya otra vez lo trato de usted, güey, porque es el doctor. Sí, ya volvemos, otra vez se reactiva todo en el momento en el que tenemos los... Le dices a un ciego, estás libre, le abres la puerta que lo separa del mundo. Vete, estás libre, volvemos a decirle y no se va. Se queda allí parado en medio de la calle y los otros están asustados. No saben a dónde ir y es que como no hay comparación entre vivir en un laberinto racional, como es por definición un manicomio, y aventurarse sin mano ni guía, ni traíla de perro en el laberinto enloquecido de la ciudad. Ahí finaliza el hospital. En ese punto, cuando queman y salen y no tienen ni berrión de idea qué hacer, porque llegaron al apocalipsis y todo se pone más sangriento. Si pensábamos que no podía ponerse más sangriento. Y vamos a hacer la tómbola, porque la vida es una tómbola. Bueno, les voy a contar cómo funciona la tómbola. Seguimos en 10.000, ¿cierto? Sí. La tómbola es de 10.000, muy bien.
hacemos una tómbola. Compañero, ¿cómo estás? Lo que vamos a hacer es, los que quieran participar es totalmente voluntario, ponen 10.000 pesitos. Yo me hago para acá. No, que si para el video. No, dejémoslo correr. Sí. Entonces, nuestra querida Tamara va a recibir, cada uno puede poner 10.000 pesitos, todos ponemos 10.000. Es un dinero que se agencia en una bolsa. Ahí va a estar para que, y luego alguien saca un papelito y el que se ganó, por los 10.000 pesos, uno nunca puedo explicar bien esto. Por sus 10.000 pesos. Lo que vamos a hacer es una tómbola donde recogemos los 10.000 pesos para hacer un bono por lo que se recoja para obtener libros en la valija de pan y así apoyamos la librería, apoyamos el espacio que nos apoya a nosotros y pues obtenemos. Y además, este libro se llama Words of Exile and Illusion. Son los primeros 3 libros del ciclo Heinrich. Of the... Lo siento, esto no llegó a la tómbola. Ok. Sangre. Esta sí. ¡Ah! Listo. Entonces, miren, además se pueden ganar esto. Por el amor de Dios, es una autora desconocida que seguro se va a poner de moda. Se llama Úrsula K. Le Guin. ¿Le Guin se pronuncia? Leguin. De los leggings. Ella hacía leggings. No, mentiras, no, nunca vayan a pensar eso. Ya. Entonces uno pone así la platica, pillen, yo voy a ponerla así como... Aquí vamos a hacer el ejemplo. Esto es lo más importante. ¿Tiene vueltas de 20? No tengo. Entonces espere que yo tengo suelto. 1, 2, 3, 4 y un billete de 10. Ah, muy bien. Claro, obvio, si ponen 3 personas será, pues, la tómbola de 30, pero si ponemos más será. Exacto, entre más gente ponga, esto es súper importante, menos posibilidades tengo yo de ganarla. Porque siempre que me la gano es porque hay tómbola de 2. De resto, cuando todo el mundo es... Entonces participen, la tómbola es chévere. Nos vamos a tomar un par de minutos de descanso y seguimos. Porque la vida es una tómbola, tómbola. Compañerito. Supuestamente el procedimiento de información se maneja tan delicado que le tienen que hacer una cirugía para separar su memoria del trabajo que había usted. Y obviamente lo del trabajo se pone la tierra. Más grave todavía, porque el de trabajo no tiene recuerdos ni siquiera de su vida antes de empezar el trabajo. Sí, pausémoslo ahora sí un momentito. Más rapidito. ¿Grabando? Listo. Por un lado, el libro efectivamente es esta cuestión política, pero también hay una cuestión religiosa, ¿no?, dentro del libro. O sea, no es simplemente... Hay culpa, y esta culpa católica está muy bien puesta. La vamos a ver en la niña de gafas, la chica de gafas, cuando le clava el tacón al tipo y después ella va a sentir todo esto y ella va a necesitar el perdón. Una cosa tan... No sé si ustedes alguna vez se han peleado con una persona que no sea occidental. Sí, no sé, está uno en Leticia y se pelea con alguien que no es occidental así como uno, sino que medio habla español, ¿cierto? Y uno todavía, y uno llega a la maloca, güey, vengo a disculparme, y el güey, ¿qué? ¿Para qué se va a disculpar? Esto yo ya lo olvidé, esto, o sea, yo soy el que necesita disculpas. Qué cosa tan católica. Así es que, y uno puede ser el más ateo del mundo, pero uno igual es católico. O sea, igual uno carga la culpa, igual uno necesita el perdón por mi culpa, por mi gran culpa. No podemos evitarlo. Y Saramago va a utilizar toda esta cosa de la culpa para llegar al problema de la representación. Ya voy para allá, que es lo más importante, ¿cierto? Ay, fue pucha. En este momento él descubrió que por alguna extraña razón le faltan 2 diapositivas a su presentación, que seguro están al fondo o por allá desordenadas, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que vamos a trabajar acá es la huella. O sea, todo esto me la tocó de memoria. La huella.
la huella es cuando ellos salen y se dan cuenta que ellos estaban viviendo un sandbox de lo que estaba pasando en el mundo real. O sea, que esa cosa que ellos pasaron dentro del hospital estaba realmente pasando a un nivel macro afuera. Pero cuando ellos salen ya se encuentran solamente la huella, lo que quedó. Y es muy bueno porque nos coloca a nosotros en perspectiva todo. ¿Sí? Si ellos hubieran estado afuera desde el principio y hubiéramos visto el colapso de la sociedad y todo, pues va, no queda. Pero acá es como un recalcar todo lo que pasó, ¿sí? El mejor momento es cuando ella cae de rodillas a llorar, torcidesnuda, diciendo como, juepucha, esto es... Y todavía, después de 250 páginas, este hijo de puerca todavía pone, y miró y la calle estaba llena de mierda. O sea, ella está llorando y tiene 2 bolsas de comida en la mano y la calle está llena de mierda. ¿Sí? Hablando de ese momento está el problema de la culpa. ¿Cierto? Ella está arrepentida de haber matado, ella está arrepentida de haber visto, ella está arrepentida de todas estas cosas que ella no hizo o que ella hizo porque le tocaban. ¿Cierto? Sigan. Y ahí es donde nosotros encontramos como el sentido de lo que significa ser humano. Pero no va a estar ahí sino hasta el momento en el que ellos entran a la iglesia. Y en la iglesia tenemos a todos los santos con las vendas. Yeah. ¿Y cuánto es? 100,000. ¡Sí! ¡Yeah! 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 Ya sabían, o sea, no tuve que decir nada. ¡Yeah! Muy bien. Sí. El problema es que las cosas nos pueden estar pasando, pero depende de la forma en la que nos las cuentan, nos dan miedo. Si ustedes se dan cuenta, ella llega y les dice a todos, no, tienen los santos, todos los santos están tapados. Y ellos la escuchan y dicen, uy, qué loco, mano, uy, terrible. Y el ciego de la venda alza la mano y toca, con sus propias manos toca y corrobora la información que se le está dando. Y ahí es cuando se asustan. Ahí es donde uno sale a correr. Ese es el verdadero miedo. Esos santos de la iglesia, los del libro y los de la vida real, simplemente funcionan como espejos de una sociedad. No son realmente... Creo que no hay ningún católico acá, pero los santos no son de verdad. O sea, los santos no son santos. Sí. Los santos son idealizaciones, espejo de lo que un güey quiere que sea. No sé, es extraño. En conjunto, todos los santos son una representación de nosotros mismos. Sigan. Compañero, seguíos. Sí, he hablado de ustedes en varias ocasiones. Ojalá está bien. Sí, ha sido más como a futuro. Ah, bueno. Sobre todo en lo que dije que iban a tratar en sus conferencias. Uy, ya me Sí. pregunté. ¿Cierto que sí? Y entonces él va a utilizar este momento para cerrar el libro como o sea, no es qué sucede, es cómo se dice. El problema es la representación, no es lo representado. El problema es la imagen, no es lo que la imagen muestra, como el libro. Y él aprovecha para hablarnos eso. O sea, si eso no le gana a uno un Nobel, no sé qué chingado le va a ganar a uno un Nobel. Ah, sí, empezar una novela diciendo hay un disco amarillo. Eso ayuda mucho. Y así acaba la novela. Quiero hablarles antes de acabar. Quiero hablarles de los personajes, con un poquito sus funciones, ponerme un poquito más ñoño, un poquito más estructurado, menos así como libre como está ahorita, ¿cierto? Y hablemos de la mujer del médico. Es espectacular. El mismo Saramago lo dice. Ella cita este cuadro. Ella dice, no soy la libertad guiando al pueblo. O sea, me rompieron la ropa y estoy con las tetas al aire, pero no soy la libertad guiando al pueblo. Solo que sabemos que sí lo es. O sea, efectivamente, el papel de ella ha sido todo el tiempo este. ¿Cierto? Ella es una alegoría y es la única función... No, mentira. Ella tiene varias funciones, obviamente. No van a pensar ahora, sí. Ella tiene varias funciones en el libro, pero la función más importante de ella, ¿cierto? Es representar la iluminación.
representar el contacto, o sea, todo el mundo está ciego y ella no se quedó ciega, y a nosotros nos queda claro que es que ella no se quedó ciega por su escala de moral única, y su escala de moral no es cristiana. En su escala de moral no hay ojo por ojo, diente por diente. En su escala de moral no hay las prostitutas tienen que morir. En su escala de moral no hay que yo puedo cambiar a alguien por otra persona. O sea, nada de eso, ni cuerpo por sangre, ni nada de eso. Nada de la moral cristiana está en ella. Ella tiene otra moral. ¿Sí? Ella no se queda ciega porque ella es la única persona dispuesta a ser la líder comunera, a ser la líder de la comuna, a estar sujeta al orden público y a no convertirse en líder. Hay una discusión durante casi todo el libro entre ella y su esposo. Bueno, les decimos, no les digamos porque estos hipopuercas me van a agarrar de esclava, y tampoco. O sea, uno es bobo, pero tampoco es pendejo. Y sin embargo, ella va a agenciarse como el poder detrás del poder de su marido, utilizándose como la organizadora, la que va a considerar qué es justo y qué es injusto de acuerdo a simples variables como de hay comida, no hay comida, ¿cierto? Siri, prende el ventilador. No funciona, ¿cierto? Ella tiene además una función simbólica muy bacana. Ella es la que ve la inmundicia, eso es lo que la convierte en iluminada. O sea, esa es la consecuencia directa de ser la iluminada. Y yo creo que, no sé si ustedes conocen un iluminado, pero los iluminados ven la porquería en el mundo y sufren con la porquería en el mundo. Es muy bonito acostarse todas las noches, dormir tranquilamente arropado en la cama, sabiendo que hay como, no estoy seguro, creo que son 40 millones de pobres en Colombia. ¿Sí? Es muy bonito como acostarse y dormir. Hay gente que no puede porque ven la inmundicia. Son muy pocos y realmente los matamos bien pinche rápido, pero hay gente que es iluminada, que logra trascender la frontera de la imagen al realismo. Ahora ella tiene otra función simbólica que es muy bonita, y ella es la idea que uno tiene de uno, ¿sí o no? Eso es bacano. Ella, todo el mundo lee el libro y en algún momento uno es como, sí, yo actuaría así. Spoiler alert, no. Eso no va a pasar. Pero ella también tiene una función narrativa súper práctica, ¿sí? O sea, no estuve allá, no estaba al lado de Saramago, pero estoy muy seguro que Saramago necesitaba ahorrarse el voy a ver qué es esto, no sé qué es esto. Y entonces era más fácil tener a alguien que, güey, es una cerveza. Ah, cool, es una cerveza, me va a tomar un sorbo. Entonces tiene una función práctica, que es muy, muy práctica. Es un agente narrativo buenísimo. El narrador puede contarnos cosas, pero no las está contando a nosotros. No se las puede contar a los ciegos porque hubiese sido extraño, donde y una voz le dijo al ciego, hubiera sido otro libro, hubiera sido El Día de los Trífidos. Y es chévere porque de todas maneras, a pesar de que ella está cumpliendo esta función narrativa tan importante, ella es una más entre otros. Es súper cool que en ningún momento nos cuentan si hay más gente en la ciudad que vio. Se supone que no, ¿cierto? Pero a lo mejor el día que hagan la serie en el Sci-Fi Channel, seguro ella se va a encontrar en el capítulo 30 a otra persona que ve. ¿Sí? ¿Y tú también ves? Sí, güey, yo también vengo narrando lo mío. Y esto es interesante, porque esa persona en el Sci-Fi Channel en el capítulo 30 podría ser muy samaramiguesca, porque efectivamente podría estar narrando la historia desde otro punto de vista con otro grupo de personas. Por eso es que ella se llama la mujer del médico. Ella no es nadie. Ella es una señora ahí, X. Es una señora que no tiene identidad, es pueblo. ¿Sí? No es la identidad burguesa. El concepto de la identidad burguesa es muy loco. ¿Sí? Uno está como muy acostumbrado a tener una identidad y es como muy normal ser yo. Y es como muy normal llamarme, ser ciudadano, entenderme, poseer propiedad privada. Todas esas cosas que forman identidad. Comprarse camisetas cuando estoy de paseo, eso forma identidad. Ese concepto es
moderno y burgués. Y bien pinche moderno y bien pinche burgués. ¿Sí? Es una forma de identidad simbólica que nosotros hemos creado como parte de la sociedad en la que vivimos. Pero no es la única. Y es chévere porque la gente que es así como Saramago también se dan cuenta que tal vez hay otras formas de ser. Si ustedes vieran a Saramago llorando cada vez que alguien que él conoció en su juventud le rendía homenaje, empezarían a entender mucho la idea del sujeto que era este man. La idea de pensar, y él lo sabía y se lo dijo a mucha gente, que él era lo que era, él había logrado lo que había logrado, pero él no estaba solo en este tren, él era como la puntita de un colectivo de personas. Y la mayoría de ellos eran campesinos, la mayoría de ellos eran mecánicos, la mayoría de ellos fueron sus profesores en la escuela técnica, que le enseñaron a manejar el torno, que crearon un ser humano que logró pensar un mundo sin identidades. Es como la canción de John Lennon, pero menos hippie. Y entonces ella se pregunta, ¿por qué me tocó ver? ¿Cierto? Y habla mucho de esa vocación política. Esa iluminación es la vocación política, que no tiene nada que ver con, me voy a asociar al nuevo liberalismo y voy a lanzarme a mi campaña. Voten monje en el nuevo liberalismo, no sé en cuál va a ser mi número de tarjetón. ¿Sí? No, es cuando realmente uno se da cuenta que en mi comunidad hay un problema y tengo que arreglarlo. Esa iluminación es... Pero claro, ¿qué le pasa a uno si uno arregla ese problema? Pues lo matan. ¿Por qué putas me tocó ver? ¿Sí? Ser periodista, pucha, no sé si escucharon el hilo ayer, pero pucha, ser periodista en México es como la cagada. O sea, realmente esa gente la hace como por vocación. Ganan 50 pesos, créanmelo, con 50 pesos uno no se come una pizza del Oxxo. Se ganan 50 pesos por un día de trabajo y los matan. ¿Por qué chingados quieren ser periodistas? ¿Cuál es la vaina? Porque no consigue un taxi y se mete de Uber como debe ser. Porque hay gente que tiene la vocación. Son iluminados, iluminadas. Y hay que matarlos. Obviamente, no los pueden dejar vivos porque dañan el statu quo. ¿Cierto? Bueno, y además ella es el único personaje que tiene un llamado a la acción. ¿Sí? No tiene uno, tiene múltiples llamados a la acción. Y eso genera que la trama se mueva. Es un personaje muy importante. O sea, de verdad no es la protagonista, pero es un personaje muy importante. O sea, ¿sí es la protagonista? No es la protagonista. No nos hemos decidido. ¿Hay protagonista o esto es coral? ¿Esto es coral o hay protagonista? No lo he leído. Ah, ok. ¿Esto es coral o hay protagonista? Puedo hacer una encuesta. ¿Quién cree que es coral? ¿Creen que tiene protagonista? Ok, sí. Gana que tiene protagonista. Entonces ella es la protagonista, sin embargo... no tiene una identidad y nos funciona como un espejo. Recuerden esto. No, ella no es la voz del narrador. No, ella no lo es, por eso, pero es que el narrador es omnipotente, Sí. omnipresente. En fin, recuerden esto. Ella es lo que creemos que somos. Nosotros, las personas que compramos libros, las personas que venimos a este tipo de lecturas, creemos que somos ella. ¿Sí o para qué? Pero no somos ella. Nosotros somos el doctor. Bueno, así de guapo no. Tampoco ese color de piel ahora que lo pienso, pero ok. Nosotros somos los que confiamos en el statu quo. ¿Sí? Nosotros somos los que en lugar de estar haciendo un búnker como debería ser, porque se viene la Tercera Guerra Mundial, pero eso nos importa un jopo, ¿cierto? Estamos reunidos hablando de libros, ¿cierto? Libros, ideas, fucking capital simbólico. Que no importa el capital simbólico. Ustedes saben lo difícil que es cambiar en el mundo de hoy en día capital simbólico por dinero. Mucho, todos los días lo intento y no se puede. Es muy difícil. Eso somos nosotros, creyendo en las normas, creyendo que el mundo existe, creyendo, estas ideas locas. Ustedes todos acá creen que Colombia es un país. Tienen esa idea de que Colombia tiene una forma, ¿cierto? De que hay una forma que llamamos Colombia y está ahí. No sé si alguna vez han ido al espacio, han estado en la Estación Espacial Internacional, uno está ya flotando,
Pero les voy a contar un chisme. No hay una línea que divida Colombia con Venezuela. ¡No hay! ¿Sí? ¿Y saben quién lo sabe? La gente que vive en la huepuerca línea. Pasan para un lado, para el otro, pasan con rifles, con vacas, pasan con whisky, pasan con droga, obviamente, todo el tiempo, pasan con lo que se les dé la fucking gana. Esa línea no existe, no es que uno vaya caminando y, ay, me tropecé con la frontera, no pasa, ¿cierto? Nosotros tenemos esa confianza en todas estas instituciones, en la ciencia, en la universidad, en la librería, en el dinero. Confiamos en que el dinero es real, confiamos en que el dinero existe, cuando el dinero no es real, o sea, y desde que dejaron del patrón de oro menos el dinero, pero nosotros decimos que sí. Efectivamente, yo tengo en mi cuenta bancaria 5,000 pesos para llegar a fin de mes, pero no importa, tengo dinero. Tengo dinero. ¿Cierto? Inclusive cuando todo cae, y estos serían totalmente, en caso de apocalipsis zombies, ¿quiénes van a ser ustedes? Se los prometo. Los que no querían que todo acabara, los que trataron de sostener el statu quo hasta el último momento, y les voy a decir quiénes son al final, los que crean el nuevo statu quo. Ustedes van a ser la persona que van a acompañar a los tipos con los rifles para decirles, bueno, huevón, ya consiguió el poder, ahora venga, pongamos reglas. Sí, su merced es el que manda, pero pues necesitamos leyes, huevón. Ustedes van a ser esas personas. Ustedes creen tanto en la institución, ustedes dejaron meter tanto ese cuento en la cabeza que después del apocalipsis zombie ustedes van a saber que pasaron muchas cosas pero no vieron nada. Esos somos nosotros, los que creemos, somos el doctor. Y el doctor está hecho para eso, el doctor está puesto para eso. Está totalmente, él es el primero que se va a estrellar con el gobierno. Y él es el primero que va a decir cuando ya todo como, ya salimos y todo, vamos al consultorio a ver qué onda. Si de una vez él empieza como, venga, pero el statu quo, ¿no? En el consultorio podemos encontrar pistas de qué pasó, ¿sí? Y en el primer momento alguien recupera la vista y lo primero que él dice es, uy, bueno, yo le puedo arreglar esas cataratas. En 2-3 semanas, dice, todo va a estar de vuelta a lo normal y yo le opero a usted esas cataratas pelado y se las soluciono. El man empezó a trabajar, o sea, el man recuperó la vista y 3 minutos después estaba trabajando. Esos son ustedes. No ella. No, ustedes son el doctor. Que no es un doctor, es un oftalmólogo, pero bueno. Creo que y todo lo tengo acá, ¿cierto? La chica de gafas, qué personaje. La chica de gafas es una Olimpia. No sé si conocen este famosísimo cuadro de Manet, la Olimpia, esta prostituta de la calle Olimpia, la joven de gafas es una Olimpia. Pero pues claro, es una prostituta con clase. Encontramos el placer y encontramos la culpa con ella, ¿no? Es muy bonito el arco de ella, Hay que entender de generaciones, ¿no? Obviamente no podemos pensar que Saramago sea super woke siglo XXI y pues porque esto lo escribió hace 30 años y ya era un señor mayor. Entonces para él la idea de que esta mujer podía superarse, ¿cierto? Y pasar de ser una prostituta que solo goza del placer a ser una mujer que encuentra el verdadero amor, que no tiene una presencia física sino espiritual, era algo bueno en esa época, ¿no? Yo creo que este personaje es complejo, fácil y difícil a la vez. Fácil porque es el que le permite a uno juzgar más rápido hoy en día a Saramago y decir, viejo loco. La mayoría de los centennials lo leen así. La mayoría de los chicos, ustedes se lo ponen a leer, un chico de 20 años, la lectura es como, uy, güey, pero escuchó machista, güey. En su época no, uno trata de explicarles, pero es que el del ojo vendado era una cosa. No, nada, viejo machista. Y si uno le cuenta que la esposa de Saramago tenía 28 años menos que él, entonces es como, viejo machista. Y perdón que les lea esta, pero es que es muy lindo. O sea, hay cosas muy bacanas en este libro y este párrafo. Bueno, este pedazo de párrafo, porque este párrafo dura 8 hojas. Simplificado, pues, se podría concluir a esta mujer en la categoría de las llamadas prostitutas. Pero la complejidad del entramado de relaciones sociales, tanto diurnas como nocturnas, tanto verticales como horizontales, de la época aquí descrita, aconseja moderar cualquier tendencia a los juicios perentorios, definitivos, manía a la que por exagerada suficiencia nunca conseguiremos librarnos.
Aunque sea evidente que lo mucho que de nube hay en Juno, no es ilícito obstinarse en confundir una diosa griega con lo que pasa de ser una vulgar masa de gotas de agua flotando en la atmósfera. Sin duda esta mujer va a la cama a cambio de dinero, lo que permitiría probablemente y sin más consideraciones clasificarla como prostituta. Pero siendo cierto que solo va cuando quiere y con quien ella quiere, no es desdeñable la probabilidad de que tal diferencia de derecho deba terminar cautelarmente en su exclusión del gremio y entendiendo esto como un todo. Los reto a escribir así, hijo puerca, los reto. El viejo del ojo vendado. ¿Sí o para qué es de Goya? El viejo del ojo vendado es descrito como cualquiera de los viejos de Goya. No sé si están familiarizados con las pinturas negras de Goya. Estaba sordo, berraco con el mundo, todo el mundo lo odiaba, la Inquisición lo quería matar y estaba cucho. Entonces empezó a pintar cosas así, como estos viejos comiendo sopa. Y el viejo es chévere porque lo describen así. Entonces lo describen como feo, pero feo con... O sea, hay niveles de feos, pero feo con ganas. Pero como la falta de reglas también afecta a la belleza, porque la belleza es un conjunto de reglas, ¿cierto? Yo soy bonito, gracias. Yo soy bonito porque cumplo el parámetro de, o sea, soy igual de alto que, soy igual de blanco que, tengo la quijada de tal forma, tengo los pectorales que pueden moverse, ¿cierto? Tengo los bíceps de así, tengo todas las nachas, todo es perfecto, soy bello porque cumplo esas normas. Lo chévere es que cuando esas normas no existen, el viejo puede ser guapo, ¿cierto? Puede ser como lo que realmente trasciende estos límites, ¿cierto? Y igual, de nuevo, la novia tenía 28 años menos que él, entonces obviamente... Sí. El niño estrábico, personajote, buenísimo, no dice nunca nada, simplemente es como un lastre que hay que cargar, los niños son inútiles, ¿cierto? El niño funciona como una alegoría a esa cantidad, a esa horda de imbéciles que nosotros tenemos que arrastrar, pero que son lindos. Y lo hacemos con cariño. Son pendejos, pero son lindos, ¿cierto? No andan cometiendo errores garrafales todo el tiempo, solamente toca cuidarlos, ¿cierto? Ese 90% de la humanidad que no anda con una pistola en la mano, ese 90% de la humanidad que simplemente se para en las mañanas a que uno le diga qué hacer, no más, ¿cierto? Yo soy profesor, perdón, entonces para mí el 90% de la humanidad tengo que decirles qué hacer. Y por eso entiendo también, miren esta hermosura de pintura de Marie Cassatt. Es una de las pinturas que más me ha acompañado a mí toda mi vida, porque no sé, ¿quién tuvo el mundo de los niños? Sí, porque que esta era de las mejores del mundo de los niños. Yo era como, ¡oh! ¡Qué buena! Así, uy, esta era... Desde muy pequeño esta pintura de Marie Cassatt como que me ha acompañado, ha sido importante para mí. Sí. Y el niño es chévere, el niño es un personaje que no sirve de nada. El niño solo jode. Y jode como los niños. Tengo hambre, quiero ir al baño, ¿sí? Inclusive cuando el niño se mea en los pantalones, se queda callado para que nadie lo vea, porque es un niño. Ni siquiera el niño entiende su niñez. Ni siquiera el niño entiende que todos los adultos le deben responsabilidad. Es tan niño que solo se hace pipí y no asume que todo el mundo tiene que cuidarlo. El 90% de la humanidad. Y el 90% de la humanidad, al volver las reglas, haría esto. Veo, doctor, no lo trató de tú como se había convertido casi en la regla en esta comunidad. Explique quién pueda la razón de súbita diferencia, y el médico le preguntó. Bueno, el médico ya empiezan a hablar. ¿Sí? El niño es el primero que vuelve a las reglas. El primero. De una. Es el 90% de la humanidad. Personaje súper importante. El primer ciego es también... El primer ciego es una locura. El primer ciego es de risa. El primer ciego es de tortura. El primer ciego es lo que uno necesita... Lo que uno necesita prácticamente para mostrarle a todo el mundo lo que se viene encima. Y no hace más. Hace más el hombre de la pistola, ¿cierto? Hace más ese hijo de puerca. Dice dos cosas, sale dos momenticos, pero él lo va a utilizar como un directo contrapeso de la iluminación. ¿Sí? Ella está iluminada. Ella tiene la razón, ella piensa, ella habla, ella dice cosas, ella se puede entender. Y uno quisiera
A los 20 años yo sí creía esto y hoy en día, y cada día lo pierdo más, debo decirlo. Yo pensaba a los 20 años que todos los seres humanos eran gobernados por una lógica incorruptible y que eventualmente a través del diálogo uno podía llegar a la lógica. Y que después del diálogo uno podía convencerlos. Eso pensaba a los 20 años viviendo en Colombia igual. Viviendo en Colombia a los, vamos a decir, 90s. Viviendo en Colombia en una época indeterminada, ¿para qué nos ponemos con detalles? Viviendo en Colombia, yo aún así pensaba, o sea, güey, teniendo lo de las bombas, le pusieron bomba a mi casa y todo, yo estoy, o sea, sí, y tenía amigos de los que estuvieron secuestrados, los que sacaron de Pasto, sí, y todo, igual yo pensaba, no, Pérez, es que no estamos hablando. Espere, tiene que llegar un punto, ¿cierto?, donde efectivamente se pueda dialogar. Los años me han ido probando, sé que no son muchos, sé que son bien pocos, pero hay una parte de la población que simplemente no entiende, que simplemente no se puede razonar, que simplemente están funcionando a un nivel de oscuridad con el que no hay posibilidad de, ¿sí? Hay gente con la que yo puedo negociar el atraco. Hay atracadores con los que yo puedo parar. No, venga, bueno, no me robe, déjeme la cédula. Hay atracadores a los que yo les puedo decir, déjeme la cédula, ¿sí o para qué? Pero hay atracadores que si yo les digo, déjeme la cédula, me apuñalan. Espéreme, le saco la SIM. Espere que acá tengo el clip para sacarle la SIM. Sí. Pero sí hay atracadores con los que uno puede intentarlo. Hay atracadores que están... Pero hay otros que no. Hay otros que van a llegar primero a matar y luego ver si tiene plata. Lo cual es un nivel de no tener humanidad baconiano. Es realmente un nivel de barbarie baconiana con la que yo no logro todavía hoy negociar. Yo no soy capaz de escribir un personaje así. No puedo. Todavía no puedo. Tal vez pueda cuando esté más cucho. Tal vez pueda entender la oscuridad. Porque este hijo de puerca es muy malo. Y es muy malo por una hijo de puta razón. Tiene una pistola. O sea, el man es malo porque puede. Punto. No es como el ladrón. Que el ladrón es culpa de la sociedad, güey. Soy un maniflojo porque así me enseñaron. Robé porque, güey, es que dio papaya. O sea, tampoco. O sea, tome las llaves del carro y salga de mi apartamento. Eso me pidió que lo robara. O sea, me regaló el carro. O sea, uno va entendiendo a ese man. Inclusive cuando la chica le pide perdón. No, y el man también se disculpa. Lindos. Pero el man de la pistola tiene un nivel de maldad absolutamente incomprensible que yo pensé que no era posible la primera vez que leí la novela, y esta vez que la leí para preparar esto, pues sí. O sea, lo conocí y lo he visto en gente con poder, y he visto cómo les importa un jopo que el mundo se vaya para la fucking popó. No les importa morirse, no les importa quedarse sin comida. ¿Qué le cuesta a este man agarrar la pistola y ver si puede ir por comida? ¡Pa' él! ¡Pa' él! Porque la comida que tiene le está saliendo mo. Él mismo se iba a quedar sin comida. En poco tiempo, 1 o 2 días, este güey se iba a quedar sin comida, lo sabe. Pero el personaje es tan irracional que prefiere violar gente. Esto es muy loco y uno cree que no. Pero hay gente así de pendeja y loca y mala que prefiere morirse antes de soltar el poder. Uy, un personaje que es súper cool. ¿Conocen este Van Gogh? ¿No? Es muy cool. Van Gogh también trabajaba lápiz y trabajaba carbón, ¿no? Este es un Van Gogh. De los primeros Van Gogh, cuando él llega a vivir a un pueblo al sur de Francia, donde vivió Vincent Van Gogh, y había un café, y llegó Gauguin. Gauguin llega ahí, se pelean, y se corta una oreja. Arles, gracias. Cuando llega Arles, thank you. Muy cool, qué buena memoria. Sí, es de los primeros que pinta ahí, se lo recomiendo. Pero está chévere la idea, ¿no? O sea, todo el mundo es ciego, y hasta el final del libro es como, venga, y los que ya eran ciegos, o sea, los que ya saben manejar el mundo de los ciegos. Es un personaje, entonces, claro, es como dice acá este güey,
Un ciego entrenado es otra cosa, vale su peso en oro. O sea, un ciego que ya es ciego, un ciego que sabe leer braille, que sabe escribir. Es la regla, es la sociedad. Porque hasta la mafia tiene que tener un contador. Y estos güeyes, hasta ellos necesitaban tener un contable. Un personaje que no es un personaje, que sí es un personaje, es el perro de las lágrimas. Y es muy lindo. El perro, tradicionalmente en las artes, ustedes saben, el perro es para representar la fidelidad, ¿no? O sea, uno pone un perrito y es como, somos buenos. Los buenos tienen perritos, los malos tienen gatitos. Así funciona el mundo, no es culpa mía. ¿Cierto? Pero este es un perro de Goya, este es el perro semihundido de Goya, este es un perro paila. Este es un perro que aparece cuando todo es una mugre y le lame las lágrimas y ella sabe el sacrificio que está haciendo. Y ese perro marca el inicio de una familia. Literalmente, ese es el punto del libro. Cuando ese perro le lame a ella las lágrimas, ella se acuerda que está haciendo esto para su comunidad, agarra las bolsas, se para y se va con el perro. Y el perro se vuelve parte de la familia. Y el perro representa la fidelidad que entre ellos se tienen como grupo humano. Y ahí está. Si no conocen la familia Arnolfini, es como de los cuadros más famosos del mundo. Es como, y es espectacular. Bueno, en fin, ni me quedo hablando de ahí. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Puedo hablar 5 o qué prefieren? ¿Preguntas o los extras? ¿Tienes 15? Los extras digo. ¿Tengo 15 o ya? No, por eso, tienes 15 minutos en total. La peli, ¿no la vemos? No la vemos. Importa 5. Si la película no está mala, tampoco está buena. Si se leyeron el libro, la película va a ser como blah. Si no se han leído el libro, wow, qué película, güey, ¿cómo se le ocurrió esa idea? Pero pues no, o sea, sí. El director es el güey de Ciudad de Dios. Entonces, vean Ciudad de Dios. O sea, si quieren conocer la obra de él, vean Ciudad de Dios. Ahora, a Saramago le gustó. Saramago dijo, un realizador es un creador, no un copiador. O sea que a Saramago le gusta la idea de que este güey haya hecho una cosa diferente. A mí no, porque este güey no hizo nada diferente. Este güey trató de hacer una traducción. Y ese fue el error. ¿Sí? Contar la historia de la mujer del médico no era una opción, porque le dio identidad. ¿Sí? Ya, claro, cuando ya una persona tiene cuerpo y ropa y es una actriz medio reconocida, creo que tal vez alguien alguna vez la ha visto en una película o dos, y su esposo es también alguien que tal vez han visto en una película o dos, que nadie se sabe el nombre de ellos, pues obviamente es muy fácil ponerles nombre. De ahí para allá, entonces la película no tiene sentido. Y la ceguera de la película es simbólica. Del libro es simbólica. La ceguera en la película es real. Eso hubo un reguero de gente protestando. Eso... Saramago dijo, la estupidez no es diferencia, la estupidez no diferencia entre ciegos y no ciegos. Se puso así como, o sea, tiene que gustar la película, les gusta, está cool. Pero pues yo no la recomiendo, o sea, pues está ahí, si la quieren ver. Pensemos la ceguera como tema, o sea, hay como otras formas de ver la ceguera. O sea, la ceguera simbólica es cool, sí, es como, sí, ya hablábamos política y todo, pero hay otras formas de ver la ceguera interesantes, ¿no? Huxley la toca en el arte de ver. El arte de ver es un conjunto de textos en un solo texto que hablan de muchas cosas, pero es una sola cosa, el arte de ver. Y es que Huxley siempre tuvo problemas visuales toda la vida y hubo un tiempo relativamente largo de la vida de Huxley en la que él fue ciego. ¿Sí? Son casi 4 años de su vida que Huxley es ciego. Y el resto de su vida fue ciego. Entonces el arte de ver recoge mucho de esa experiencia, recoge otras experiencias. Edipo, obviamente, ¿cierto? La ceguera como elección, la ceguera moral como elección, yo mismo dejar de ver. Es interesante, ¿no? El castigo, la culpa también están ahí. Yo estoy seguro, pero seguro que Saramago discutió con todos sus vecinos como, yo estoy seguro que estaba un güey cortando el pasto al lado de la casa de Saramago y Saramago llegaba, oiga, güey, ¿te conoces la de Edipo Rey, güey? Venga, hablemos un momentico de eso. Seguro, porque es que
Hay tantas cosas a nivel moral que conectan en la decisión de quitarse los ojos sobre todo con la esposa del médico. País de ciegos de Wells, tienen que leerla, es muy cool, es muy loca, pero es la obra inversa, es el espejo inverso del ensayo sobre la ceguera. Es un güey que llega a un país de ciegos y en el país de ciegos todo el mundo ya está súper acostumbrado a ser ciegos. Pero yo soy el que veo, ¿tengo una ventaja? No, porque es un país ordenado para los ciegos. Entonces no tengo una ventaja, inclusive todo el mundo es como, güey, estás enfermo. Y el psicólogo lo persigue para todos lados. Este es el güey que habla de esa cosa extraña que llama ver. No, y entonces le va muy mal, no tiene que aprender a no ver nuestro personaje. Hay biografías importantes como la de Helen Keller, también. Y hay película de la vida de Helen Keller. Yo no sabía hasta que empecé a preparar todo esto. Me la vi, la película es espectacular, es una película de los años 40, muy, 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 muy buena. Y la historia de Helen Keller no se parece mucho a la de la película, pero la historia de Helen Keller también es espectacular. Supongo que saben quién. Sí. Bueno, y otros libros. Es ciego, pero ve más que los ciegos, güey. Eso es como, ¿cuál es la gracia de ser ciego si ves más que todo el mundo? Es como, eso y Jordi LaForge. Es ciego y este sí me saca la piedra. Como persona con miopía, daltonismo, astigmatismo y presbicia, este hijo de puerca me saca la piedra. Porque él ve todos los colores, más otra gama, más información, más 10,000 cosas. Y todavía se la pasa 8 temporadas. Quiero ver como todo el mundo. Pues pucha, no, mano. Si usted ve mejor, ¿cuál es la cosa? Para él era más importante la norma que su propia superioridad. Y todos los personajes se lo andaban diciendo. Ese no es el Jordi que yo recuerdo. ¿Cómo así? O sea, la descripción que usted está haciendo de la personalidad de Jordi Se la pasa todo el tiempo. no es el Jordi que yo vi. Las 8 temporadas completas se la pasa, él quiere ver. No. Y hay varios capítulos donde le ofrecen la posibilidad de ver normalmente. En el episodio en que Q le da poderes a Riker para Sí. cambiar el mundo Sí. y Riker le ofrece ver, Sí. Jordi dice, no señor, así no. Pues porque es un regalo de Q. ¿Quién se le ocurre aceptar un regalo de Q? Nadie. Nunca acepte un regalo de Q. Nunca. Es un problema grave. Pero le voy a buscar los episodios así de él quejándose de que no ve. Él quiere ver normalmente. También se queja de que las mujeres lo ven feo También. por el aparato en la cara. Sí. También. Eso es todo. Pero inclusive en la película le ofrecen, él tiene un nuevo visor que es chiquitito, ya no tiene el coso acá, y aún así todavía dice que él quisiera ver como todo el mundo. Porque no ve los colores, porque no ve el arco iris. ¡El arco iris! Seamos honestos, los arcoíris se ven más cool en fotos que en la vida real. ¿Quién quiere ver un arcoíris? ¿Cierto? Mucha gente habla del Día de los Tribus, inclusive hay gente que dice como, no, es que hay una inspiración directa del Día de los Tribus, pero creo que después de todo lo que he discutido, todas las personas que han leído el Día de los Tribus es como, pues no, sí es bien diferente, ¿no? O sea, las temáticas son completamente diferentes, ¿no? Es como tratar de decir que 100 años de soledad es lo mismo que la vorágine, porque ambos suceden en Colombia, güey, o sea, es como... Sí es lo mismo, sí, o sea, sí hay temas, sí, güey, todo el mundo se quedó ciego, pero no o sea, el tema del libro no es no ver, el tema del ensayo sobre la ceguera es no ver, claro, no ver la realidad, es el punto, ¿no? Estos son ciegos físicos, los del ensayo de la ceguera son ciegos espirituales, porque si puedes mirar, ve, si puedes ver, repara. Muchas gracias. ¿Preguntas o me bajo? Tienes 7 minutos. Tenemos 7 minutos. Si quieren, seguimos Star Trek. No, Ajá. yo no he leído el libro, Ajá. me intriga el título. El ensayo, sí. Es una novela, ¿por qué se llama ensayo? Sí, es un experimento. Es un experimento. No, el libro no tiene una forma de ensayo. El ensayo sucede dentro del libro, es un experimento. ¿Sí me entienden? El libro no tiene forma de ensayo. Experimento sobre la ceguera. Sería como experimento sobre la ceguera, pero
Pero es que ensayo sobre la ceguera, con tantos libros que se llaman ensayos sobre, es cool, ¿no? Es como, sí, el libro se da una licencia poética bien bacana, porque no tiene nada de forma de ensayo, nada. O sea, no hay, y hay varios tipos de ensayo, yo sé, pero ninguno de esos tipos de ensayo cuadra acá. ¿Sí? Entonces, como la conclusión más común es hablar de que el ensayo es porque pasa en un solo lugar, es como si fuera un caso piloto de ceguera. ¿Sí? Es como si fuera por ahí la cosa, pero el libro no tiene estructura de ensayo. Pero se escucha muy cool decir ensayo sobre la ceguera. Y eso que tú dices es tan así porque la secuela se llama ensayo sobre la lucidez. Sí, y es como otro experimento sobre la lucidez. El ensayo sobre la lucidez es mucho más relax que el ensayo sobre la ceguera. O sea, después de leer uno esta locura, y uno espera como, bueno, empecemos a ver la caca y la sangre y... ¡ah! El ensayo sobre la lucidez es otra cosa. Entonces, pero sí, efectivamente. Sí, es como si extraterrestres hubieran experimentado. ¡Ah! Pucha, es el día de los trífidos. No sé si alguien tiene más... ¿No? ¿Hablamos de qué? Listo. Entonces paso la voz a mi querida Tam. Aquí está el micrófono. ¿Micrófono? Sí, para que grabar. The recording. Bueno, yo no sé cuánto, bueno, sé que hay varias personas que son nuevas en el grupo. Nosotros siempre tratamos de hacer como temáticas durante el año. Esta vez decidimos hacer 2 grupitos como de 3 exposiciones de un solo autor. Entonces este comienzo de año pues es sobre Saramago. Tenemos 2 exposiciones más sobre el hombre duplicado y sobre la caverna. Así que acá están nuestros 2 expositores preparados para los próximos 2 meses. Y desde julio hasta septiembre vamos a hacer, obviamente, era muy obvio, un ciclo sobre nuestra querida Gorodicha, que se nos fue, que la amamos muchísimo. Entonces queremos pues hacer también un trío sobre ella. Vamos a tener más exposiciones, una sin definir, que es la mía, que aún no, es que estoy leyendo, ya casi. Tenemos una sobre los príncipes mercaderes de Charles Strong, que es en junio. En octubre tenemos Snow Crash de nuestro querido Fitzy, que está aquí. En noviembre tenemos... ¿Qué tenemos en noviembre, Arturo? Ucronía, porque acá está como en francés, quedó muy chistoso. Y en diciembre descansamos, pero... ¿Qué pasó? ¡Ay, sí! Publicó tremendo cuento y nos estamos también muy felices. En general, pero le vamos a sacar información sobre su libro. Ucrania en general, pero acá vamos a estar, él no quiere, pero vamos a estar haciéndole promoción. Sí, necesariamente para carta. Y son 2, los esperamos especialmente para el próximo mes. Creemos que para el tercer sábado, que es también 19, con el hombre duplicado con Tatiana, ¿cierto? Para seguir con Saramago, hablando de Saramago. Y pues el siguiente sería en marzo con la caverna. Esas son las 2 próximas. Esperamos que nos acompañen, que hagamos tómbola y pues sigamos disfrutando. No sé si me falta algo más. Sí. La vida es una tómbola, tómbola, ¿no? Y se la ganó Daniel. ¡Foto para la tómbola! ¡Foto para la tómbola! Y con libro, no, sí, toca foto. Con el otro celular. Y yo puedo dejar esto, ¿cierto? Y terminamos. Muchas gracias a todos por venir. Compren muchos libros aquí. ¿Por qué está así? ¿Por qué te mueves tanto? Ya, listo, ahora sí. Nos esperamos el próximo mes para seguir con Saramago. ¿Listo? Gracias. Nunca había hecho una exposición.